Hola a todos, somos Oriana y Juan, somos los papás de Gael, de P3, de la escuela de la Yacuna de Poblenou. Yo soy venezolana, Juan es mexicano y hemos decidido hacer este video para compartir un poco sobre nuestra cultura en la fiesta de las culturas que se celebrará estos días. Entonces, queríamos comenzar haciendo como una pequeña reseña de las cosas que nos parecen bonitas de los dos países y interesantes, ¿no? Como por ejemplo Venezuela, que está al norte de Sudamérica, es un país que está entre los 10 países del mundo más mega diversos a nivel de flora, fauna y geografía. Al mismo tiempo, decir que para tener una idea de su tamaño, tiene 916.000 kilómetros y más o menos 28 millones y medio de habitantes, que a diferencia de México, México tiene 1.900.000 kilómetros y 128 millones y medio de habitantes. Y México también, decir que como dato interesante que está dentro de los 7 países lingüísticamente diversos del mundo, porque México se hablan 280 lenguas indígenas más o menos, aparte del castellano o español. Y en Venezuela, también se hablan 30 lenguas indígenas, que es bastante considerando como el territorio, y aparte del castellano o español. Luego, para hablar un poco de esta diversidad, elegimos un poco entre frutas y animales, algo que poco se sabe es que en Venezuela se consume la fruta del anacardo, del merey, y es deliciosa, parece un poco el tamarindo chino o la fruta de la estrella, ¿no? Que conocemos, que es un poco más popular. Y luego, como fruta relevante, el copoazú, que es el cacao blanco, que es reconocido mundialmente como uno de los cacaos con el que se hace el mejor chocolate, de los mejores chocolates del mundo. Igual, entre las frutas mexicanas hemos elegido la pitaya, que es la fruta dragón, que es una fruta que llama muchísimo por su color y decir que es mexicana, ¿no? Y la guanábana. Luego, entre descubrimientos como relevantes, por ejemplo, en Venezuela se descubrió la vacuna para la lepra y se ha inventado también el bisturí de diamante, que el bisturí de diamante es una herramienta que se utiliza para procedimientos quirúrgicos como de retina, como para los que se requiere cortes de mucha precisión. Y decir que ha sido el instrumento que ha utilizado la NASA para tomar las muestras de la Luna. Por otro lado, otro descubrimiento igual de importante ha sido la harina de maíz. La harina de maíz precocida, que se debate un poco entre si ha sido Colombia o Venezuela quien lo ha inventado, pero al final culturalmente pocas cosas nos separan. Me gusta mucho decir eso porque no somos muy diferentes, estamos muy cerquita. Y luego, quería comentarles un poco, para variarlo y no hacer como una clase, hablarles de uno de los platos típicos tanto en Venezuela como en México, que es la arepa, y decirles un poco cómo se hace, ¿no? Partiendo de esta harina de maíz precocida que se puede mezclar normalmente con agua tibia con sal y se moldea con la mano, decirles también que en casa lo hacemos, por ejemplo, si hay un fondo o un caldo de pollo, pues se puede utilizar esto en lugar de utilizar agua, y también se pueden agregar cereales como avena y todo. La consumimos muchísimo en casa, es un desayuno bastante nutritivo y el cuerpo, digamos, que lo asimila un poco mejor que las harinas refinadas al maíz. Siguiendo la línea del maíz, en México, el pan de México es la tortilla de maíz. Y como punto interesante, cómo se utiliza el maíz, en México el maíz se trata diferente, y Juan les va a explicar un poco cómo tratan en México el maíz. Sí, en México tenemos también harina de maíz, pero hay otro proceso más tradicional que se llama nixtamalización. Este proceso es muy antiguo y se descubrió en las zonas donde se consumía mucho maíz, para poder, digamos, de alguna forma almacenarlo, secarlo, procesarlo, etc. Se sumerge en agua con cal durante
depende del tipo del maíz, depende del tipo de cal, depende del agua, etc. Un momento y luego se deja en esa misma agua durante 24 horas, durante toda la noche, etc. También dependiendo del tipo de producto que estemos utilizando. Esto hace que la enzima del maíz cambie y el cuerpo la aproveche de mejor manera. Esto se inventó hace muchos años como respuesta a muchas enfermedades que se daban en zonas o en culturas, digamos, que utilizaban mucho maíz y no sabían cómo procesarlo, entonces había mucho tipo de enfermedades por el consumo de este grano de manera cruda o de manera errónea. Entonces esto ayuda a que el cuerpo lo asimile mejor, todos sus nutrientes, etc. Este proceso se llama nixtamalización y lo utilizaban desde los indígenas precolombinos. Después también existe la harina de maíz, pero nixtamalizado, y el proceso es diferente, no está precocido. Les voy a enseñar una prensa de tortillas para hacer tortillas. Es de hierro. Se pone aquí la masa con un trozo de plástico, un pedazo de plástico, y se aplasta y haces las tortillas para después calentar. Eso digamos que es la base de la cocina mexicana. También tenemos muchos tipos de chiles, como es bastante conocido que nos gusta mucho el picante. Este chile se llama chile de árbol, que es seco, se llama chile de árbol, y en fresco se llama chile serrano, pero es uno de tantos. Y yo me gustaría recalcar que el alimento, digamos, más interesante, pero sobre todo en su proceso, es el mole. Aquí tengo yo uno que aunque es de pote, es bastante bueno y bastante tradicional. Y este tiene pocos ingredientes, en realidad tiene chile ancho y mulato, que es un chile bastante difícil de encontrar, azúcar, aceite vegetal, plátano, tortilla de maíz, pan, levaduras, bueno, tienes semilla de sésamo, cebolla, cacahuete, almendras, muchos ingredientes. Pero, como he dicho, tiene pocos ingredientes a comparación con un mole original o un mole tradicional que se hace, el proceso dura más o menos 2 días y lleva ingredientes de todo el mundo. Es un plato bastante interesante por eso, porque en una pasta tienes ingredientes de todas las partes del mundo. Tienes pan de trigo europeo, tienes la tortilla latinoamericana, tienes todo tipo de semillas de Asia, tienes ingredientes de todo el mundo, y eso lo hace para mí algo como muy especial, y para mí es muy importante ese plato. Hay la leyenda de que surgió en la cocina de un convento, que se ha caído la estantería de las especias y se han mezclado todas, y así surgió, porque tiene, como dice Juan, tiene más de 100 ingredientes. Y bueno, el más importante para mí, o el más interesante, es el cacao, que es una salsa para platos salados que está hecha a base de chocolate, básicamente, y canela y clavo, y bueno, es muy particular y muy interesante. Entonces, bueno, pues un poco hemos hecho un pequeño resumen de las cosas que nos gustan muchísimo de nuestros países, y esperamos que les haya gustado. Muy bien. Adiós. Adiós.